Un abrazo, Daniel, ¿cómo estás? Te veo muy bien. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Dame un panorama de cómo está la carne hoy. Bueno, nosotros hicimos desde FIFRA, que es la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, una especie de balance cuando se cumplieron los 120 días de aislamiento, porque de alguna manera dijimos que la carne, siendo una de las actividades que estaba dispensadas del aislamiento, primero tuvo una escalada de precio, producto de la preocupación de que la gente no sabía si iba a encontrar el producto. Luego los precios volvieron a a la normalidad primer semana de abril y de allí en más estuvieron siempre por debajo de esos precios, con un aumento del consumo interno en la primer parte, con una caída de exportaciones allá por 20 de marzo, principio de abril, que luego se fue revirtiendo. A los 120 días estábamos con aumento de volumen exportado y con disminución en el consumo, producto ya de la situación económica general en el país. Recordemos que el consumo es más del 70% del destino de la producción de carne bovina. Y en cuanto a exportación, el primer semestre se exportó más volumen a menores precios. Esto un poco en resumidas cuentas lo que ha sido o lo que es la situación del mercado de ganados y carnes. ¿Qué preveemos para un futuro? Que el consumo doméstico va a seguir complicado, muy bien abastecido, tanto la producción de carne bovina, aviar como porcina es suficiente para el mercado doméstico, con lo cual entendemos que en la medida que la situación económica que preveemos que va a seguir en este contexto, no va a permitir aumentos significativos de precio, entonces la cadena ajusta hacia la otra punta, ajusta hacia el productor, y cuando miramos a la producción tenemos una invernada con precios muy sostenidos hacia el alza, con una recuperación interesante de valor, pero que hace que la actividad de engorde sea deficitaria, que debiera verse complementada con unas mejoras en los valores, pero vemos por el otro lado el techo del poder adquisitivo del consumidor. Entonces, creemos que este segundo semestre va a ser con este nivel de precios y con una situación donde el perdedor, si se quiere, va a ser el que haga el engorde y va a llevar a actividades como las recrías, que es donde busca de alguna manera ser más eficiente en el nivel de precio con un alimento un poco más barato, pero que en cuanto a lo que hace a la amortización de la inversión no es muy atractiva. Dos preguntas en una, Daniel, porque te escuchaba con atención y me preguntaba si este gobierno tiene o no alguna tendencia a lo que hizo este señor Guillermo Moreno cuando les prohibió exportar para asegurar el suministro de carne en la Argentina. Y el otro es, ¿cuánto de carga impositiva tiene como componente el precio de la carne? Bueno, muy interesante, Rubén. A la primera pregunta yo creo que no es... A ver, la preocupación del mercado doméstico está, de hecho hemos tenido reuniones al comienzo de esta gestión con lo que se llamó la mesa del hambre, pero luego se entendió que la oferta de carnes en su totalidad es abundante y yo digo que a precios muy competitivos. Y hoy lo vemos en el comparativo con los otros productos y por eso el nivel de consumo que supera los 110 kilos por habitante y por año. Y también creo que el gobierno entendió que la exportación del complejo cárnico, que va a generar este año más de 3.000 millones de dólares, es muy importante para la situación de Argentina y el complejo agroindustrial en su conjunto. Ayer el presidente recibió al Consejo Agroindustrial Argentino, una entidad nueva que hemos conformado
más de 45 entidades, y que el objetivo que nos hemos planteado es tratar de llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones, y ahora hay que comenzar a trabajar la letra chica con el gobierno, porque indudablemente que para llegar a eso hay que corregir varias cosas, y hay un aporte del Estado que va a ser esencial y que tiene que ver con la segunda pregunta que vos hacías. En el precio de la carne hay un estudio de la Fundación FADA que lo actualiza por semestre, que de manera clara y precisa determina que más del 30% del precio de la carne que paga cualquier consumidor en Argentina corresponde a impuestos. Impuestos, tasas, contribuciones, el cúmulo de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Se constituye en el principal componente del precio final. En ese componente el agregado que hace la actividad industrial es bastante chico, y el resto de los componentes está dado por el precio del producto más que nada. Creo que hay que trabajar sobre eso para poder tener competitividad y para poder afianzar tanto el producto en el mercado interno como en la exportación. No hay dudas que hay que trabajar, y mucho, porque hay mucho para corregir. Hablaste recién del Consejo Agroindustrial Argentino. Pregunta al margen, ¿cómo les fue con la reunión que tuvieron con el gobernador Schiaretti? Bueno, la verdad que hablar del sector agroindustrial y de exportaciones en Córdoba es un tema que ya, más allá que nosotros somos cordobeses y lo vemos a menudo, pero a las entidades del resto del país los deja sorprendidos, porque ya hace mucho tiempo que desde Córdoba se trabaja con miras al comercio exterior. La agencia ProCórdoba es un ejemplo de eso, va a cumplir el año que viene 20 años, y es una agencia público-privada que sirve para afianzar el desarrollo de las empresas en el comercio internacional. Tal vez somos una provincia mediterránea, sabemos, yo siempre digo en la carne, nosotros abastecer el mercado de mayor consumo, que es Buenos Aires, nos cuesta trabajo, y por ahí sería más fácil abastecer a otros países. Entonces, es como que vemos desde un inicio que el comercio exterior es nuestra alternativa válida, y por eso cuando se hizo la presentación y se escuchó las palabras tanto del gobernador Schiaretti como de los ministros que participaron, que fueron a Castelo, Buzo y creo que Pablo de Chiara, todo fue en sintonía a la propuesta que este Consejo lleva adelante con el trabajo realizado, que son objetivos que todos compartimos, porque cualquier argentino que quiere el desarrollo de su país sabe que si no desarrolla el comercio exterior, si no desarrolla las inversiones y si no da un marco para que eso ocurra, es imposible pensar en eso. Claro, muy bien. Te quería hacer una pregunta respecto a la cuota Hilton, porque el otro día leí por ahí que se estaría modificando la cuota Hilton. En ese caso, ¿quiénes serían los principales beneficiados del tema? Bueno, con respecto a la fórmula de adjudicación del tonelaje de cuota Hilton, se hizo recientemente sobre un esquema que dejó establecido la gestión anterior, que hizo cambios significativos porque pasó a un criterio único de past performance. Estos son los antecedentes exportadores de las empresas, situación en la cual nosotros tuvimos nuestros reparos, tanto como sector como en el caso de la provincia, porque se dejaron de lado criterios que hacen al desarrollo de las regiones o de las industrias pequeñas. Cuando el único criterio son los antecedentes de exportación, se favorece siempre al más grande, por más que haya techos o límites con respecto al acceso, pero siempre la empresa más grande tiene más facilidades y le genera mayor complejidad a las más pequeñas, a las que quieren acceder para luego hacer esos antecedentes.
La distribución que hizo esta gestión la hizo sobre esa resolución con la aclaración de que durante este año se va a analizar un nuevo mecanismo de distribución, con lo cual anhelamos que se contemplen estos aspectos que creemos nosotros que para el caso de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, que son provincias con desarrollo ganadero, debieran ser importantes para la facilitación de instalación de nuevas industrias. Está bien. Como vos bien sabés, Daniel, ayer el ministro Guzmán anunció este tema ya de arreglar la deuda externa. ¿Esto los beneficia a ustedes en algo? A Argentina nos beneficia haber acordado, yo creo. Como sector en particular, te diría que puede haber un beneficio más directo en aquellas empresas con relaciones con internacionales o con acceso al crédito internacional, pero en definitiva es un beneficio para todo el sector productivo de Argentina, porque nos hace ser un país un poco más serio. Ojalá que esta sea la última renegociación y que podamos cumplir. Para poder cumplir tenemos que tener en claro que se tienen que corregir algunas situaciones. Esto de gastar más de lo que ingresa no sirve. Cuando le pasa a una empresa termina en quiebra, cuando le pasa a una familia terminan muy complicados porque las tarjetas de crédito te las cortan. Para ir a un plano más doméstico, como país no pasa lo mismo. Yo creo que ya es momento de que tomemos el toro por las astas y hay que decirle a la sociedad que de esto se sale en un par de décadas. Soluciones mágicas no existen y como sociedad yo siempre me cuestiono que somos una sociedad que nos gusta comer el caramelito, porque todos somos conscientes de que de esto no se sale si no es en un par de décadas y creemos luego en soluciones mágicas que son inaplicables. Entonces, acá hace falta un programa a largo plazo donde nos tenemos que ajustar el cinturón, no hay otra. Yo no conozco en el mundo países que se hayan desarrollado con soluciones mágicas, pero sí es evidente que hay países que luego de catástrofes o de crisis o de guerras, luego de 20, 30 años, sí han salido adelante.